La guerra en Ucrania sigue marcando los discursos políticos. En esta segunda semana de conflicto, los grupos parlamentarios han abordado los retos a los que se enfrenta el mundo y a los que también tendrá que enfrentarse Navarra a partir de ahora. El atril ha cogido los diferentes puntos de vista de los grupos parlamentarios sobre cómo hay que abordar esa crisis humanitaria y también económica que se avecina. Los efectos de la guerra en Ucrania llegan a nuestra comunidad. Va a tener un impacto muy negativo para los hogares, va a tener un impacto muy negativo para las empresas, pero como digo, el Gobierno de Navarra trabajará para paliar, en coordinación con el Gobierno de España y con Europa, para paliar estas demandas. La incertidumbre se apodera de la economía navarra y Chivite asegura que aún es pronto para calcular el verdadero impacto. Porque esto va a depender de cuánto dure y de qué medidas también tomen otras instituciones, porque esto parece que no va a ser breve. Con todo, las consecuencias en Navarra, asegura la consejera de Economía y Hacienda, serán menores que en otras regiones. La comunidad foral no mantiene unos flujos comerciales fuertes con la zona en guerra, lo que amortigua el impacto directo sobre la economía navarra. Entre los principales riesgos está el encarecimiento de las materias primas y la energía. Por eso la presidenta pone el foco en la transición ecológica. Tenemos claro que si el tema de la energía renovable será una apuesta política, ahora esto ya se ha convertido en una absoluta necesidad estratégica. Sobre la llegada de ucranianos a Navarra, sí que es cierto que están llegando algunas personas de allá, que lo están haciendo a través de los ucranianos y ucranianas que ya vivían en nuestra comunidad. Chivite resalta el Centro de Atención y Coordinación de Ayuda puesto en marcha por el Ejecutivo. Bueno, pues está la parte sanitaria, la parte social, todo lo que tiene que ver con la escolarización, los recursos habitacionales, la atención social. El Gobierno de Navarra no perderá de vista la ayuda humanitaria y tampoco el impacto económico en nuestra comunidad. De hecho, la próxima semana el Ejecutivo se va a reunir con el Consejo Económico y Social para valorar la situación. Patricia Perales, parlamentaria de H. Bildu, gracias por estar con nosotros en este espacio de la entrevista. Gracias a vosotros. Se superan ya las 2 semanas de guerra en Ucrania. ¿Cree que hay un conflicto que va a perdurar o la solución está más o menos a la vista? Bueno, pues la verdad que me gustaría ser optimista, pero bueno, pues los acontecimientos no ayudan a tener esa visión, ¿no? Yo creo que estamos en una situación preocupante y lo que queremos mandar desde aquí es un mensaje de solidaridad a todo el pueblo ucraniano, pero también bueno, a los responsables que por favor se sienten a dialogar, que se llegue a un acuerdo, que se hable todo lo que se tenga que hablar, diplomacia en este tema para acabar con esta guerra cuanto antes, porque desde luego no vamos a tener ningún beneficio y yo creo que hay mucho sufrimiento y mucho dolor que desde luego nos corresponde a todos y a todas evitar o desde luego mandar esos mensajes para que se pueda evitar. Vamos. Ya están llegando a Navarra los primeros refugiados procedentes de Ucrania. El Gobierno ha creado un centro de atención urgente. ¿Cuáles cree que son los pasos que se deberían seguir de manera urgente para atender a estas personas que huyen de la guerra? Bueno, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo, desde luego, para que Navarra sea una tierra de acogida y, desde luego, que se haga una atención lo más completa e integral posible, ¿no?, a todas esas personas que vayan a venir, ¿no? Nosotras hemos insistido durante toda la legislatura, tenemos un montón de conflictos políticos en el mundo, tenemos un montón de gente desplazada, por eso tenemos que parar esta guerra, porque no nos podemos permitir más desgracias y más sufrimiento, y desde luego tenemos que aceptar a todas esas personas, pero no solo a las personas que vienen de Ucrania. Yo quiero recordar que hemos tenido un montón de conflictos, que tenemos muchas personas desplazadas también de otros países y que también tenemos que trabajar para que esas personas tengan una vida digna, especialmente en sus lugares de origen, pero a no poder ser, desde luego, bueno, pues que tengan cabida en nuestra tierra, ¿no?, que tengan en Navarra. Entonces, que no olvidemos que hay muchos conflictos, que hay muchas personas desplazadas y que debemos responder a esas necesidades. Las guerras que dejan crisis humanitarias terribles con consecuencias también en lo económico, ya lo estamos viendo, las empresas navarras con intereses en ese país lo empiezan a notar ya. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer desde esta sede parlamentaria para intentar activar mecanismos que frenen un poco esas pérdidas que ya se perciben en lo económico?
Bueno, yo creo que tanto desde las administraciones como la sociedad civil lo que tiene que hacer es un llamamiento a no a la guerra, ¿no? Eso debe ser lo primero. Yo creo que ese es el mensaje claro que tenemos que mandar a toda la ciudadanía, porque no podemos permitirnos una guerra más. Y entonces tenemos que interpelar a todas las personas responsables a pararla. ¿Para qué? Para evitar luego esas consecuencias, ¿no? En estos momentos, bien como has dicho ya, se están notando las consecuencias graves que va a haber dentro de Ucrania y que va a tener efectos también en Navarra, pues en el ámbito económico. Desconocemos cuáles son los efectos en estos momentos, nos preocupa. De hecho, mañana hemos presentado una pregunta al Gobierno para que nos informe de cuál va a ser, ¿no?, qué análisis se está haciendo en este sentido, y cuáles van a ser las medidas pues, para amortiguar esa cuestión, ¿no? Y una de las cuestiones que me preocupa, ¿no?, el tema de los precios, ¿no?, del encarecimiento de los precios. Tenemos ya una gran población en Navarra que está sufriendo pobreza energética, y en este sentido, bueno, pues esta subida de precios lo único que nos va a acarrear es que muchas personas pues tengan que elegir entre poder comer o poder calentarse en casa, ¿no? Yo creo que es una situación bastante preocupante y lo dicho, pues es que tenemos que evitar que esto ocurra, y esta guerra tiene que acabar cuanto antes. Veremos seguro iniciativas parlamentarias a propósito de la guerra en Ucrania, porque la actualidad manda y también copa parte de esa información que sale desde aquí, desde la Cámara Foral, pero hay otros asuntos, por ejemplo, el plan de convivencia. Los grupos ya han establecido sus propuestas para ese plan de convivencia que se pretende aprobar y que fue presentado por el Gobierno de Navarra. ¿Cuáles destacaría por parte de su grupo? ¿Qué propuestas han puesto sobre la mesa? Bueno, pues hemos hecho varias propuestas. Bueno, no me voy a centrar en una o en otra, simplemente el objetivo nuestro. Desde EH Bildu hemos trabajado en este proyecto porque nos parecía que así teníamos que hacer para trabajar en favor de una buena convivencia en Navarra. Es un plan que se tenía que hacer. Así lo vimos como un paso positivo, pero sí que nos parece que hay determinadas deficiencias, ¿no? No se profundiza en muchas cuestiones cuando hablamos de convivencia, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de una convivencia muy amplia, con todos los sectores que están implicados, no solo de una cuestión, y en ese sentido, bueno, pues hemos hecho aportaciones para enriquecerla, ¿no? Creemos que se tiene que hacer una visión pues, más general, más amplia de lo que tiene que ser la convivencia, y con una visión pues, bueno, pues lo más objetiva posible, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues que no aparezca la cuestión del GAL, ¿no? o el tema de las torturas. Bueno, pues nos parece que tiene una parte coja, y entonces, bueno, en ese sentido también hemos hecho aportaciones. ¿Confían en que se apruebe? Bueno, esperemos que sí. O sea, nuestra voluntad es trabajar en este sentido. Desde el principio lo hemos dicho, y dentro de EH Bildu hemos estado trabajando en ese sentido para que esto se apruebe y para que podamos avanzar en convivencia con todos los partidos y que se den pasos. Nos parece que bueno, pues el plan tiene que ser una herramienta. Lo que no parece que se vaya a aprobar es por unanimidad, tanto en este plan de convivencia como también en esta declaración institucional que se aprobaba con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo. Navarra Suma les pedía una condena expresa del terrorismo de ETA. Bueno, yo creo que la posición de EH Bildu está clara. Rechazamos todo tipo de violencia. Además, creemos que hay que hacer una lectura crítica de todas las violencias, y en ese discurso podemos debatir y hablar con todos los partidos. Lo que aquí nos parece es que Navarra Suma concretamente no quiere hablar de todo ese sufrimiento que hemos tenido en Navarra, de todo, y hablar pues sobre esa cuestión. Desde luego, nuestro rechazo a la violencia creo que es claro y se ha dicho en más de una ocasión, con lo cual yo creo que está todo dicho en ese sentido. Nos movemos hasta otro asunto, porque esta semana también se conmemoraba el Día de la Mujer, con movilizaciones otra vez masivas después de 2 años de pandemia, porque queda mucho por hacer. Sí, queda mucho por hacer, ¿no? Hoy concretamente, bueno, en otra tertulia, ¿no? se hablaba de
Bueno, pues del punto positivo, ¿no? de la alegría de ver ayer las calles llenas, ¿no? Con este punto, bueno, pues saliendo de una pandemia, también con, bueno, pues con la preocupación que nos deja también la situación de Ucrania y bueno, se hace una valoración como muy positiva que, ¿no? que ayer llenáramos las calles de Pamplona pues, con estas reivindicaciones feministas, ¿no? Yo siento decir, pues no soy tan positiva, ¿no? Yo creo que ayer lo que se mostró es el hartazgo, el cansancio que tienen las mujeres navarras, ¿no? Está muy bien, salimos a la calle, no salimos a celebrar, salimos a reivindicar y a pedir una sociedad mucho más igualitaria y mucho más justa, ¿no? Y yo creo que, bueno, la pandemia se ha demostrado que tenemos un gran camino por delante, que nos falta mucho para avanzar en igualdad y desde luego lo que destacaría es también que en esta pandemia hemos sufrido grandes retrocesos en igualdad y eso nos debe preocupar. Yo creo que los partidos políticos hemos sido interpelados en esta cuestión, nos piden pasar de las palabras bonitas a los hechos y creo que aquí bueno, pues hay una gran deficiencia en las administraciones porque no se está abordando el tema como requiere. Estamos hablando de la necesidad de hacer un cambio estructural del actual sistema, ¿no? Yo creo que ayer el lema era muy claro y muy significativo, ¿no? Este sistema, o sea, hay que cambiarlo de raíz, pues porque nos oprime, ¿no? Y esa es la realidad. Y entonces, bueno, hay que cambiarlo de arriba a abajo y desde luego ahí yo creo que no se está haciendo lo suficiente desde las administraciones. Y por poner un ejemplo, bueno, en la anterior legislatura yo creo que Navarra fue pionera, hizo un desarrollo de una ley muy buena, muy ambiciosa, con grandes retos y estamos en esta segunda legislatura donde teníamos un gran trabajo por hacer, que era implementar esa ley, desarrollarla. Para eso se necesitaba un plan de acción, estamos ya en la fase final de esta legislatura y aún no tenemos un plan de acción para poner en marcha esa ley, ¿no? Yo creo que esto bueno, pues demuestra que no tenemos el compromiso necesario para hacer esos cambios estructurales que necesitamos para lograr una igualdad. Usted es portavoz de su grupo en la Comisión de Derechos Sociales y le quería preguntar por ese sector de los cuidados, altamente también feminizado. Sus profesionales llevan diciendo meses que no pueden más, que la pandemia ha sido ya el punto que les ha hecho explotar. ¿Qué hay que hacer para mejorar este sector de los cuidados en Navarra? Bueno, pues tenemos, yo creo que todo por hacer, ¿no? El tema de los cuidados, me alegra que me saques el tema, ¿no? Porque es el tema crucial en estos momentos en el feminismo, porque mientras no asumamos esa cuestión no vamos a poder avanzar en igualdad, ¿no? Y en este tema, especialmente, yo creo, lo primero que digo siempre es que tenemos que poner en valor los cuidados, ¿no? La importancia que tiene que nos cuiden y que cuidemos, ¿no? Y en esta pandemia además se ha demostrado, ¿no? La importancia que tienen, ¿no? Esas trabajadoras de las residencias, ¿no? Esas personas que están en casa cuidando bueno, a los peques, a las personas dependientes y sin embargo tan mal pagadas y tan mal vistas, ¿no? Porque es un trabajo que está totalmente despreciado. Entonces yo creo que desde las administraciones también nos corresponde decir, no, estos son, ha quedado en evidencia, ¿no? Que estos son los trabajos esenciales, vamos a darles el valor, vamos a darle el verdadero valor. ¿Y qué se hace? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, desde luego mejorando las condiciones laborales, ¿no? Yo digo que vamos a tener un problema en breve sobre esta cuestión. No vamos a tener personas que quieran cuidar a nuestras personas dependientes, porque las condiciones laborales son pésimas, ¿no? En estos momentos nos encontramos con las reivindicaciones que están haciendo en las residencias, con unos sueldos que no llegan ni a 900 euros, trabajando fines de semana con esa responsabilidad de trabajar con personas, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer un cambio profundo, decir, realmente estos son los valores o los trabajos que tienen importancia y que se tienen que valorar. Y para valorarlos corresponde pagarlos de una manera digna, ¿no? Y para eso tenemos que construir sistemas públicos pues, de calidad.
La política también fue en un pasado un mundo de hombres, afortunadamente ahora ya no es así, lo podemos ver en esta cámara, pero no sé si desde su posición, desde aquí, desde el atril, desde las ruedas de prensa, se percibe algún comportamiento todavía pues machista, no sé cómo lo vive. El machismo está de otra manera, ¿no? Yo creo que, bien, ahora se habla mucho de micromachismos y esa es la realidad. Sigue siendo un mundo muy masculino, aunque esté nuestra presencia, pero al final el discurso machista y los dejes machistas están de una manera mucho más sutil, la gente es mucho más correcta y aquí no se asumiría, ¿no?, un discurso machista muy claro, ¿no?, o muy identificado, pero bueno, claro que está, al final esto es un reflejo de la sociedad, ¿no? y en esta sociedad tenemos una sociedad patriarcal y machista, y también se deja, ¿no? Yo creo que a nosotras las políticas se nos pide mucho más, se nos critica mucho más y se hacen unas críticas totalmente distintas, ¿no? Los parámetros son distintos y es porque hay un machismo ahí que continúa. Le invito ahora a que responda con brevedad, eso sí, a nuestro test para que los espectadores y las espectadoras le conozcan un poquito mejor. ¿Quién le parece el mejor orador u oradora de la Cámara Foral? Bueno, pues no me voy a decantar por una o por un parlamentario, sino yo creo que tenemos muy buenas oradoras, especialmente quiero poner en valor el papel que están haciendo muchas parlamentarias aquí en este Parlamento, ¿no? De mujeres, tenemos mujeres muy buenas, especialmente, bueno, pues voy a recordar a la portavoz de mi partido, Bakartxo Ruiz, pero también a María Solana o también a Marta Álvarez, o sea, tenemos muchas y no me decanto por una. ¿Hay alguien, algún parlamentario o parlamentaria con el que choque especialmente? Bueno, al final yo creo que las confrontaciones las tienes especialmente con las que trabajas en las comisiones, ¿no? Yo estoy en la Comisión especialmente de Derechos Sociales y bueno, sí que tengo bastante confrontación dialéctica, igual pues con Nuria Medina, pues porque discrepamos en muchas cuestiones o en muchas valoraciones sobre las valoraciones que se hace de las políticas sociales que se hacen, ¿no? No me gusta mucho la autocomplacencia y en ese sentido creo que nos corresponde hacer algo más de autocrítica y de hacer unos análisis más rigurosos de lo que hacemos o de lo que no hacemos, ¿no? Y a lo que no llegamos, que creo que nuestro papel es ser aquí ambiciosas y desde luego aspirar a hacer mejor para llegar a las necesidades de la ciudadanía. ¿Con quién se iría de pinchos? No vale de su partido. Pues creo que me iría con Carlos Mena, porque especialmente me ha tocado ir, estamos en el grupo interparlamentario del Sáhara y la verdad que tiene mucho humor y yo creo que últimamente es lo que más agradezco, ¿no? Entre las personas un poco de humor y es divertido y nos hemos ido y nos hemos reído y eso yo creo que es importante en estos momentos de mi vida, ¿no? Tener un poco de humor. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Pues es una pregunta muy complicada porque tengo muchos. Me gusta la naturaleza, me gusta el monte y entonces me gustan sus montes y tengo muchos montes preferidos, pero uno pues diría igual Larra, ¿no? Cuando está nevado para mí es uno de los sitios más bonitos de Navarra donde me siento súper bien y me gusta ir. ¿Una serie que haya visto recientemente y que recomiende? Pues Furia. Ha sido una serie que he visto ahora y que la verdad me ha gustado y que creo que es recomendable. Ya no queda tanto para que acabe la legislatura, ¿dónde se ve en la próxima? Pues me veo en mi puesto de trabajo. Vengo del mundo de la educación y trabajo en un colegio público y entre niños y niñas yo creo que voy a estar muy bien. Entonces no repetirá en el mundo de la política. No. Patricia Perales, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del Parlamento. Esta semana se ha conmemorado el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, coincidiendo con el aniversario de los atentados de Atocha en Madrid en 2004. Aquí en Pamplona se ha celebrado un acto en recuerdo a las víctimas en la Plaza de la Constitución.
Minuto de silencio y ofrenda floral en un día tan señalado como el 11 de marzo. El Gobierno foral muestra su compromiso para acompañar a las víctimas del terrorismo. Continuar desde las instituciones apoyando y mostrando solidaridad con las víctimas del terrorismo, en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Chivite hace un llamamiento a quienes aún no han condenado la violencia. Hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral. El Ejecutivo foral resalta la necesidad de poner en valor la convivencia. Rechazar cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familias. Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Ejecutivo ha manifestado su rechazo a las acciones violentas. Por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, a la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, ha supuesto una violación máxima de los derechos humanos, constituyendo una grave amenaza a la democracia y a la convivencia. Al acto han acudido las instituciones forales, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el parlamentario foral de EH Bildu Mayorga Ramírez. Quienes se han ausentado ha sido Navarra Suma y Ambite. Durante el acto se ha hecho mención a que las nuevas generaciones conozcan el horror de la práctica del terrorismo, fomentando así la empatía con las víctimas. El presidente del Parlamento, Unai Ugalde, ha recibido al antiguo defensor del pueblo, a Javier Eneriz. Ugalde le ha agradecido su dedicación y esfuerzo en el cargo que ha dejado este jueves cuando se ha votado para la elección de su sustituto. La candidatura de Patxi Vera, quien ha sido hasta ahora director gerente de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, fue consensuada por el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. En la votación, estos 5 grupos han apoyado el nombre de Patxi Vera, mientras que Navarra Suma ha votado en blanco, de forma que el candidato ha obtenido 30 apoyos y 20 votos en blanco. Era necesario que lograra una mayoría de las 3/5 partes del Pleno. Designado defensor del pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, don Francisco Javier Vera Donázar, por haber obtenido la mayoría de las 3/5 partes de los miembros de la Cámara. Zorionak y mucha suerte. Eneriz ha recibido una réplica de las urnas de las antiguas Cortes de Navarra. Propuestas para mejorar la LORAFNA, la Ley del Mejoramiento del Fuero. Es lo que buscan unas jornadas que se han iniciado en la Cámara Foral mediante mesas redondas y también de ponencias. Se tratará de analizar esa norma y también de actualizar. Es la principal norma que rige el autogobierno foral. La Cámara Foral abre sus puertas para acoger las jornadas de la Ley de Mejoramiento del Fuero con motivo de su 40 aniversario. Han pasado 40 años y es un momento muy propicio para hacer un balance histórico, para entender bien cómo surgió la LORAFNA en su contexto y para ver cómo ha evolucionado a lo largo de todos estos años. Por este seminario de análisis político abierto a operadores jurídicos y expertos en la materia se impartirán 22 ponencias y una mesa política de valoración y balance a cargo de 6 expertos designados por los grupos parlamentarios. En este encuentro se abordarán los retos que tiene por delante el autogobierno foral. Durante la jornada se trataron temas como el contexto político y social de la transición en España y su influencia en el derecho de Navarra. Y se ha dado en llamar el harakiri franquista. Las propias Cortes franquistas, la propia institucionalidad franquista, de alguna manera va a avalar el tránsito hacia una suerte de democracia. La reintegración foral y los derechos históricos, así como el proceso de elaboración de la LORAFNA y los debates ideológicos sobre el autogobierno de Navarra, también se abordaron desde el punto de vista académico. Las conclusiones, reflexiones y análisis sobre esta cuestión servirán como punto de partida para el debate en el Parlamento foral. Se ha señalado para servir de antesala, poniendo sobre la mesa una serie de propuestas para la reforma, para que sirva, por supuesto, de materiales para esa futura ponencia parlamentaria. Unas jornadas que continuarán el próximo viernes 18 de marzo, donde se pondrán encima de la mesa las relaciones con la Administración del Estado y el convenio económico. Se publicarán en un libro, en una publicación que presentaremos en su momento, porque consideramos que puede constituir una valiosa aportación para el debate que se produzca en los próximos meses y años. También se hará una valoración de la jurisprudencia, además de reflexiones sobre el balance de los 40 años de la Ley de Mejoramiento del Fuero y su oportunidad de reforma.